Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón donde exploramos las historias más apasionantes, donde las emociones se desbordan y las tramas nos mantienen pegados a la pantalla. Yo soy, y estoy, como siempre, encantadísimo de tenerlos por aquí. ¿Cómo andan? Espero que de maravilla, y listos para un viaje cinematográfico muy especial. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y romance, pero con un toque exótico que nos encanta, el de los dramas turcos. Sí, escucharon bien. Esos melodramas que nos roban el corazón, que nos hacen llorar, reír y sufrir con sus personajes. Y no cualquier drama turco, ¿eh? Hoy vamos a hablar de esas joyas que nos atrapan capítulo a capítulo, esas series que, una vez que empiezas, ya no puedes parar. Vamos a desgranar esas historias que, en 20 capítulos, nos hacen vivir una montaña rusa de emociones, esos amores complicados que nos hacen suspirar y esos secretos que nos mantienen al borde del asiento. Así que, si son de los que aman las historias intensas, si no le tienen miedo a un buen drama, y si disfrutan de esos giros inesperados que te hacen exclamar que, este es su vídeo. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis y recomendaciones. Así formamos juntos esta comunidad de amantes del buen cine y las series adictivas. ¡Vamos a ello! Hoy vamos a hablar de esas series turcas que, como les dije, en 20 capítulos nos conquistan por completo. Y no son cualquier tipo de 20 capítulos. Son esos 20 capítulos cargados de intensidad, esos 20 capítulos que te dejan con ganas de más, pero que, a la vez, te brindan una historia completa, bien contada y que te deja pensando. Y lo mejor de todo, las vamos a ver con subtítulos en español, porque, seamos sinceros, aunque intentemos aprendernos algunas frases en turco, a veces los subtítulos son nuestros mejores amigos. Lo que hace a estos dramas tan especiales es la forma en que exploran las emociones humanas. No se andan con rodeos. Aquí vemos amores prohibidos, pasiones desbordantes, rivalidades familiares, secretos ocultos y personajes que evolucionan de una manera que nos deja sin aliento. Y es que, la cultura turca, con su rica historia y sus tradiciones, añade un toque de exotismo que hace que estas historias sean aún más irresistibles. Además, no podemos negar que los actores turcos tienen un encanto que es difícil de ignorar. Esas miradas intensas, esas expresiones cargadas de emoción, nos conquistan por completo. Ahora, vamos a lo que realmente importa, las historias. No les voy a revelar todos los detalles, porque quiero que se sorprendan, pero les voy a dar una idea de lo que pueden esperar. Imaginen un romance entre dos personas de mundos completamente diferentes, un amor que nace en medio de la adversidad y que tiene que superar obstáculos que parecen imposibles. Imaginen una familia que se ve envuelta en intrigas y secretos del pasado, que ponen a prueba los lazos que los unen. Imaginen un triángulo amoroso que los hará sufrir y dudar, donde no sabrán a quién apoyar. Imaginen un personaje que tiene que enfrentarse a su propio destino, que tiene que tomar decisiones difíciles y que tiene que luchar por lo que cree. Todo esto, y mucho más, es lo que pueden encontrar en estos dramas turcos de 20 capítulos. Y lo que es genial de estas series, es que no se conforman con lo típico. Sí, hay drama, hay romance, pero también hay toques de comedia, de suspenso y hasta de acción en algunos casos. Los guionistas turcos son unos verdaderos maestros en crear historias que nos atrapan y que nos hacen sentir cada emoción al máximo. Y lo más importante, es que estas series nos hacen reflexionar sobre temas universales como el amor, la lealtad, la familia, la ambición, el perdón y la venganza. Son historias que nos tocan el corazón, que nos hacen pensar y que, en muchos casos, nos dejan una lección de vida. Y ojo, no piensen que porque son series de 20 capítulos son rápidas e inconsistentes. Todo lo contrario. Cada capítulo está cuidadosamente elaborado, cada escena tiene su propósito y cada diálogo está lleno de significado. Los guionistas saben cómo construir la tensión, cómo mantenernos enganchados y cómo revelarnos los secretos poco a poco, para que la emoción no decaiga en ningún momento. Y los directores, a su vez, son unos genios a la hora de plasmar estas historias en la pantalla, utilizando la fotografía, la música y la ambientación para crear atmósferas que nos transportan a ese mundo mágico. Y ni hablar de los vestuarios, los peinados y los escenarios, que son una verdadera maravilla y que nos permiten conocer más a fondo la cultura turca. Ahora, hablemos un poco de la magia de los subtítulos.
Como les dije al principio, los subtítulos en español son nuestros grandes aliados. No solo nos permiten entender los diálogos, sino que también nos ayudan a apreciar los matices y las expresiones de los personajes. Además, muchas veces, la traducción añade un toque especial a las frases, haciéndolas aún más emotivas y memorables. Y es que, el equipo de traducción es esencial para que podamos disfrutar de estas series en todo su esplendor. Ellos son los que se encargan de que no se pierda nada en la traducción, de que los chistes sigan siendo chistosos, de que las frases de amor sigan siendo románticas y de que los momentos dramáticos sigan siendo impactantes. Así que, un gran aplauso para todos esos traductores que hacen posible que podamos disfrutar de estos dramas turcos en nuestro idioma. Ahora, seguramente se estarán preguntando qué series específicas son las que me tienen tan entusiasmado. Bueno, no les voy a dar nombres directamente, pero sí les voy a dar algunas pistas. Piensen en historias de amor que nacen en medio de la guerra, en amores que desafían las convenciones sociales, en relaciones familiares que se ven puestas a prueba por la ambición y la codicia, en triángulos amorosos que nos harán dudar de todo y en protagonistas que tienen que luchar por su felicidad. También piensen en personajes que tienen que enfrentar sus propios demonios, que tienen que perdonar y que tienen que aprender a amar. Y sí, habrá momentos de sufrimiento, de lágrimas y de desesperación, pero también habrá momentos de alegría, de esperanza y de amor verdadero. Así que, preparen sus pañuelos, porque los van a necesitar. Y preparen sus corazones, porque los van a entregar por completo a estos personajes. Estas series de 20 capítulos son como una maratón emocional. Nos sumergimos en ellas y no podemos parar hasta llegar al final. Nos encariñamos con los personajes, vivimos sus alegrías, sufrimos sus penas y nos emocionamos con sus logros. Nos convertimos en parte de sus vidas, y cuando la serie termina, nos sentimos un poco vacíos, pero también muy satisfechos. Es como si hubiéramos vivido una experiencia muy intensa, un viaje emocional que nos ha transformado de alguna manera. Y lo que es aún más genial, es que estas series nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios amores y sobre nuestras propias familias. Nos hacen cuestionarnos nuestras propias decisiones y nos inspiran a luchar por lo que creemos. Y es que, al final del día, estas historias son un reflejo de la condición humana, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Y eso es lo que las hace tan atractivas y tan adictivas. Y no se dejen engañar por la duración de 20 capítulos. Puede sonar a poco, pero les aseguro que estos 20 capítulos son suficientes para contar una gran historia, para desarrollar unos personajes complejos y para dejarnos con una sensación de satisfacción y de plenitud. Los guionistas y los directores saben cómo aprovechar al máximo cada minuto de metraje, y cada escena está ahí por una razón. Nada se deja al azar. Todo está perfectamente calculado para que la experiencia sea lo más gratificante posible. Ahora, antes de que me vaya y los deje con la intriga de qué series estoy hablando exactamente, quiero compartirles un último consejo: vean estas series con la mente abierta y con el corazón dispuesto a sentir. No se juzguen por llorar, por reír o por gritarle a la pantalla. Disfruten de cada momento, de cada diálogo y de cada emoción. Y si se enamoran de algún personaje, no se sientan mal, a todos nos pasa. Y si se sienten frustrados con las decisiones de los protagonistas, recuerden que están viviendo en un mundo ficticio y que todo es parte del drama. Lo importante es que se permitan vivir la experiencia al máximo y que se dejen llevar por la magia de estas historias. Y si después de ver una de estas series, se quedan con ganas de más, no se preocupen. Hay muchísimos más dramas turcos esperando a ser descubiertos, con historias igual de apasionantes y con personajes igual de inolvidables. Así que, no se detengan aquí. Sigan explorando, sigan viendo y sigan disfrutando de la magia del cine y de las series. Y ahora sí, creo que hemos llegado al final de este viaje cinematográfico. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción al mundo de los dramas turcos de 20 capítulos. Espero que les haya inspirado a buscar esas joyas ocultas y que las disfruten tanto como yo. Hemos explorado juntos el fascinante universo de los dramas turcos en 20 capítulos, esas historias que, con su intensidad y pasión, nos atrapan desde el primer momento. Hablamos de esos romances prohibidos, esos secretos familiares, esos personajes que nos roban el corazón y esas tramas que nos mantienen al borde del asiento. Vimos cómo estas series logran, en tan solo 20 capítulos, contarnos historias completas, llenas de emoción y que nos dejan reflexionando sobre temas universales. Y resaltamos el gran trabajo de los guionistas, directores y actores turcos,
que nos regalan interpretaciones memorables y nos transportan a un mundo mágico y exótico. También mencionamos la importancia de los subtítulos en español, esos fieles compañeros que nos permiten entender y apreciar cada detalle de los diálogos y las expresiones de los personajes. Y, por supuesto, hablamos de cómo estas series nos hacen sentir, cómo nos emocionan, nos hacen llorar, reír y, en definitiva, vivir intensamente cada momento de la trama. En resumen, los dramas turcos de 20 capítulos son una joya que vale la pena descubrir, una experiencia que te dejará con ganas de más y que te recordará el poder de las historias para conectar con nuestras emociones más profundas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje y por compartir conmigo su pasión por el cine y las series. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que, no duden en dejarme sus opiniones, sus sugerencias y sus recomendaciones en la caja de comentarios. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo, si ya han visto alguno de estos dramas turcos de 20 capítulos, cuáles son sus favoritos y qué otras series les gustaría que analizara en el futuro. Su feedback es muy importante para mí, así que no se corten y cuéntenmelo todo. Y recuerden, este es un espacio para compartir nuestra pasión por el cine, para aprender, para descubrir nuevas historias y, sobre todo, para disfrutar. Así que, siéntanse libres de expresar sus opiniones y de interactuar con otros amantes del cine como ustedes. Juntos formamos esta gran comunidad de cinéfilos empedernidos, y juntos seguimos explorando este mundo maravilloso. Y antes de despedirme por completo, tengo un último favor que pedirles: si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y sus familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo virtual y con la promesa de que nos volveremos a ver muy pronto. Hasta la próxima, mis cinéfilos. Sigan disfrutando del cine y sigan amando las historias. Adiós.